Hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez te has preguntado si Dios puede usar a una persona común para cambiar el destino de un reino entero? La historia que vamos a explorar hoy es tan impactante que podría transformar completamente tu visión sobre el poder de la verdad y la valentía espiritual. Natán, un profeta aparentemente ordinario, se atrevió a hacer lo que nadie más en el reino se atrevía: enfrentar al poderoso rey David con el secreto más oscuro que escondía en su corazón. Esta no es una simple historia bíblica, es una revelación que nos muestra cómo Dios puede usar a una sola persona fiel para enderezar el rumbo de toda una nación. Mientras todos en la corte real temblaban ante el poder del rey, Natán tenía algo mucho más poderoso: la palabra de Dios y una fe inquebrantable que lo impulsó a actuar cuando todos los demás permanecían en silencio. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre tu forma de entender la autoridad, el pecado y el arrepentimiento. Y más importante aún, te mostrará que el mismo Dios que respaldó a Natán sigue actuando hoy en la vida de quienes se atreven a permanecer fieles a su verdad. ¿Te has sentido alguna vez intimidado para hablar la verdad? ¿Has temido las consecuencias de confrontar el pecado? Esta historia es para ti. Presta mucha atención, porque lo que Natán hizo no solo salvó el alma de David, sino que también aseguró el linaje del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios pudo usar a un hombre como Natán para enfrentar al rey más poderoso de Israel, ¿qué no podrá hacer contigo y conmigo? Antes de continuar, si eres un seguidor de Cristo que busca fortalecer su fe y conocimiento bíblico, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Y ahora, descubramos juntos la extraordinaria historia de Natán, el quinto profeta que expuso el secreto más oscuro del rey David. Qué maravilloso es cuando nos adentramos en las páginas de la Biblia y descubrimos personajes que, aunque no siempre están en primer plano, nos enseñan lecciones extraordinarias sobre la fe y la valentía. Natán es, sin duda, uno de esos tesoros escondidos en las Escrituras que vale la pena conocer a fondo. Este hombre no era cualquier profeta. Era alguien que entendía que su misión venía directamente de Dios y que su lealtad debía estar con el Señor por encima de cualquier rey terrenal. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para mantenerse firme en la verdad cuando todo el mundo parece inclinarse ante el poder? Natán nos muestra ese camino. Él no andaba buscando caerle bien a nadie, ni siquiera al poderoso rey David. Su brújula interior apuntaba hacia un solo norte: agradar a Dios antes que a los hombres. Y es que, cuando uno tiene claro que Jesucristo es el verdadero rey de 1900 reyes, ¿qué temor puede haber ante cualquier monarca terrenal? Esta claridad de propósito es algo que todos deberíamos buscar en nuestra relación con el Señor. Lo que hace tan extraordinario a Natán es que él vivía en la corte real. Vaya que sí. Estaba rodeado de lujos, poder y tentaciones por doquier. Cualquiera podría haberse dejado deslumbrar o intimidar por semejante entorno, pero él mantenía los pies en la tierra y los ojos en el cielo. ¿No es eso lo que todos deberíamos hacer? En un mundo donde las redes sociales y la aprobación de los demás parecen gobernar nuestras decisiones, Natán nos recuerda que hay una sola aprobación que realmente importa: la de Dios. La Biblia nos muestra en 1 Samuel 16:7 que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Natán vivía según este principio, entendiendo que su valor no venía de su posición en la corte, sino de su posición ante el Creador. ¿Qué diferencia hay entre buscar likes y buscar la aprobación divina? Este profeta tenía muy claro que su misión era transmitir la palabra del Señor sin edulcorarla, sin añadirle azúcar para hacerla más digerible a los oídos del rey. La verdad pura y dura, eso era lo que ofrecía, porque entendía que solo la verdad tiene el poder de transformar vidas. En aquellos tiempos, como en los nuestros, decir la verdad podía salir caro. ¿Te imaginas lo que significaba enfrentarse a un monarca que tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte? Natán lo sabía perfectamente, pero su fe en Dios era más grande que su miedo.
Él era como ese amigo que te dice lo que necesitas oír, no lo que quieres escuchar. Y vaya que todos necesitamos personas así en nuestras vidas, ¿no crees? Personas que nos hablen desde el amor, pero sin suavizar la verdad cuando es necesario que la escuchemos. En Proverbios 27:6 leemos: «Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del enemigo». Natán encarnaba este versículo a la perfección. Su lealtad a David se manifestaba precisamente en su disposición a confrontarlo cuando era necesario. Y es que no hay mayor muestra de respeto que decirle la verdad a alguien, especialmente cuando esa persona tiene el poder de hacerte daño por ello. Jesús mismo dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Natán entendía que la verdad, aunque dolorosa en el momento, era el camino hacia la libertad y la redención para David. Lo fascinante de Natán es que no solo era valiente, sino también sabio. No confundamos valentía con imprudencia. Este profeta sabía cuándo hablar y cómo hacerlo. Era como un faro de verdad en medio de una corte donde seguramente abundaba la adulación y el «sí, señor» a todo lo que el rey decía o hacía. ¿No es eso lo que ocurre también en nuestros círculos de influencia? A veces rodeamos a los líderes de personas que solo les dicen lo que quieren escuchar, y así los alejamos de la realidad y de la posibilidad de crecer. Natán rompía ese molde. Su presencia en la corte era un recordatorio constante de que incluso el rey estaba bajo la autoridad de Dios. En el libro de Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declaran: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Este principio guiaba cada paso de Natán. Él sabía que su posición privilegiada cerca del rey no era para su beneficio personal, sino para ser la voz de la conciencia, el recordatorio constante de que hay un Dios que ve todas las acciones, incluso las que se cometen en secreto. Su fe inquebrantable le daba la fortaleza para cumplir esta difícil misión. ¿Y sabes qué? La historia ha demostrado que Natán tenía razón. Su valentía no solo sirvió para corregir al rey David en un momento crucial, sino que también aseguró la continuidad del linaje que eventualmente llevaría al nacimiento de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Imagina qué hubiera pasado si Natán, por miedo o conveniencia, hubiera guardado silencio ante el pecado del rey. Quizás la historia habría tomado un rumbo muy diferente. Esto nos enseña una lección poderosa. Nunca subestimes el impacto que pueden tener tus palabras cuando hablas con la verdad que viene de Dios. A veces pensamos que somos demasiado pequeños o insignificantes para marcar una diferencia, pero la Biblia está llena de ejemplos de personas comunes que, con su obediencia a Dios, cambiaron el curso de la historia, como nos recuerda 1 Corintios 1:27. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Natán es un recordatorio viviente de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos atrevemos a ser fieles a su llamado, podemos ser instrumentos de transformación en las vidas de quienes nos rodean, sin importar cuán poderosos o influyentes sean. ¡Ay, qué situación tan delicada se presentaba ante Natán! El rey David, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón del Señor, había caído en un pecado terrible que manchaba su reinado y su relación con Dios. La historia es bien conocida, pero vale la pena revisarla para entender la magnitud del desafío que enfrentaba Natán. David, desde su terraza, había visto a Betsabé bañándose. En lugar de apartar la mirada, dejó que la semilla de la tentación echara raíces en su corazón. Y ya sabemos lo que dice la Biblia sobre este proceso. Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Santiago 1:14. David no se detuvo en la mirada, sino que mandó a buscar a esta mujer, a pesar de saber que era la esposa de Urías, uno de sus más leales soldados. Vaya que el pecado puede cegar incluso a los más cercanos a Dios. El adulterio con Betsabé fue solo el comienzo de una cadena de decisiones terribles. Cuando ella quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado trayendo a Urías del campo de batalla, esperando que pasara tiempo con su esposa y así atribuyera el embarazo a su propia relación marital. Pero Urías, qué hombre tan honorable,
se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros seguían en batalla. Su integridad contrastaba fuertemente con la caída moral de David. Y es que a veces Dios usa a personas inesperadas para mostrar un espejo donde podamos ver nuestras propias faltas, ¿no te parece? Ante el fracaso de su plan, David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías de vuelta a la batalla con una carta para Joab, su general, ordenando que lo pusieran en la línea de fuego más peligrosa y luego se retiraran, dejándolo solo para que muriera. Y así sucedió. Urías murió, y con él, pensaba David, moriría también la evidencia de su pecado. Pero como nos recuerda Números 32:23, podéis estar seguros de que vuestro pecado os alcanzará. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios ve lo que ocurre en las sombras, y su fidelidad lo llevó a enviar a Natán para confrontar a este poderoso rey. ¿Te imaginas la fe que necesitaba Natán para enfrentar a un monarca que había demostrado que no dudaría en eliminar a quien se interpusiera en su camino? Y aquí viene lo más interesante. Natán no llegó acusando directamente a David. No entró gritando, «Eres un adúltero y un asesino». No. Utilizó una estrategia brillante, inspirada por Dios mismo. Contó una parábola, una historia que tocó el corazón de David antes de que éste supiera que se trataba de él. Había 2 hombres en una ciudad, comenzó Natán. Uno rico con muchas ovejas y vacas, y otro pobre que solo tenía una corderita que había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como una hija para él. Continuó contando cómo un viajero visitó al hombre rico, y éste, en lugar de tomar una de sus muchas ovejas para agasajarlo, tomó la única corderita del hombre pobre y la preparó para su invitado. ¿No es esta una estrategia que el mismo Jesús Cristo utilizaría más tarde en sus enseñanzas? Las parábolas tienen ese poder extraordinario de deslizarse por debajo de nuestras defensas y tocar directamente nuestro corazón. Son como llaves que abren las puertas cerradas de nuestra conciencia, permitiendo que la luz de la verdad ilumine los rincones oscuros de nuestro ser. La reacción de David ante esta historia fue inmediata y visceral. La Biblia nos dice en 2 Samuel 12:5-6 que se encendió en gran manera su furor contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive el Señor, que el hombre que ha hecho esto merece morir. Debe pagar por la cordera 4 veces su valor, por haber hecho semejante cosa y no haber tenido misericordia». ¡Qué ironía! David estaba pronunciando su propia sentencia sin siquiera darse cuenta. Y es que así somos los humanos, rápidos para ver la paja en el ojo ajeno, pero ciegos ante la viga en el nuestro propio, tal como nos enseña Jesús en Mateo 7:3. Es en ese momento, cuando David está ardiendo de indignación por la injusticia cometida contra el pobre hombre de la parábola, que Natán suelta la bomba, «Tú eres ese hombre». Imagina el silencio que debió caer sobre la sala del trono. Imagina cómo el rostro de David debió transformarse cuando la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Esas 4 palabras, pronunciadas con la autoridad que viene de Dios, tenían el poder de penetrar la armadura de autoengaño que David había construido alrededor de su conciencia. Qué momento tan crucial en la vida de David, y qué ejemplo tan poderoso de cómo Dios utiliza circunstancias y personas para confrontarnos con nuestra propia pecaminosidad. Natán no se detuvo ahí. Continuó transmitiendo el mensaje que Dios tenía para David. «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Urías elitita lo has matado a espada, y has tomado a su mujer como tu mujer, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón». Qué contraste tan terrible entre la generosidad de Dios y la ingratitud de David. Es un recordatorio de que nuestros pecados no solo afectan a otros seres humanos, sino que son, en última instancia, una ofensa contra Dios mismo. Como reconocería
Más tarde David en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. La confrontación de Natán también nos muestra algo profundamente importante acerca de la naturaleza de Dios. Él no abandona a sus hijos cuando pecan, sino que busca restaurarlos. ¿No es maravilloso saber que el mismo Dios que envió a Natán a confrontar a David sigue trabajando hoy para traernos de vuelta cuando nos desviamos? Como dice el pastor en la iglesia, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Esta verdad se manifiesta claramente en la misión de Natán. Él no fue enviado simplemente para condenar a David, sino para ofrecerle un camino de regreso a la comunión con Dios a través del arrepentimiento genuino. En esto vemos un reflejo del corazón de Jesús Cristo, quien no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. La confrontación de Natán, aunque dura, estaba impregnada de la gracia de Dios. Era un acto de amor, no de venganza, una invitación a la restauración, no una sentencia final. Y gracias a la valentía de Natán para hablar la verdad, David tendría la oportunidad de experimentar la misericordia y el perdón que solo Dios puede ofrecer. ¿No es este el mismo mensaje que necesitamos escuchar hoy cuando nos encontramos atrapados en nuestros propios pecados y autoengaños? ¡Qué momento tan decisivo en la vida del rey David! Cuando las palabras de Natán, «Tú eres ese hombre», resonaron en sus oídos, se encontró en una encrucijada espiritual. En ese instante crucial, David podría haber reaccionado de muchas maneras. ¿Te has puesto a pensar en ello? Como rey, tenía el poder de ordenar la ejecución de Natán por semejante acusación. Podría haber negado todo, argumentando que un rey puede tomar las mujeres que desee. Incluso podría haber justificado sus acciones diciendo que Betsabé lo provocó al bañarse donde él podía verla. Pero no hizo nada de eso. La reacción de David nos muestra por qué. A pesar de su terrible pecado, la Biblia sigue refiriéndose a él como un hombre conforme al corazón de Dios. En vez de defenderse, David pronunció quizás las palabras más difíciles que un ser humano puede decir: «He pecado contra el Señor». Samuel 12:13. ¡Qué lección tan poderosa! No culpó a nadie más, no buscó excusas, no intentó minimizar lo que había hecho. Aceptó completamente la responsabilidad de sus acciones. Esta respuesta nos revela algo fundamental sobre la fe verdadera. No se trata de perfección, sino de humildad para reconocer nuestros errores y buscar la reconciliación con Dios. ¿No es reconfortante saber que Dios no está buscando personas sin defectos, sino corazones dispuestos a reconocer sus faltas? Como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad de David para aceptar su pecado abrió la puerta para que la gracia de Dios operara en su vida. Y es aquí donde vemos la belleza de la misericordia divina. Tan pronto como David confesó, Natán le aseguró: «El Señor ha quitado tu pecado, no morirás». Qué alivio debió sentir David. Aunque habría consecuencias por sus acciones, la misericordia de Dios estaba disponible para él. Esta es una imagen preciosa de lo que Jesús Cristo haría siglos después, ofreciendo perdón completo a todos los que se arrepienten sinceramente. Como nos recuerda 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento de David nos muestra el camino hacia la restauración cuando hemos fallado. Pero la historia no termina con la simple confesión verbal. Lo que hace tan especial y auténtico el arrepentimiento de David es lo que sucedió después. Movido por un profundo dolor por haber ofendido a Dios, David compuso uno de los salmos más conmovedores de toda la Biblia, el Salmo 51. Este poema sagrado nos permite ver el corazón quebrantado de un hombre que entendía la gravedad de su pecado. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado», comienza David. Estas no son palabras de alguien que está simplemente tratando de escapar del castigo.
son el clamor desesperado de un alma que anhela ser restaurada a la comunión con su Dios. David entendía que lo más terrible de su pecado no eran las consecuencias terrenales, sino la ruptura en 1900 su relación con el Señor. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, confiesa en el versículo 4. Qué profunda comprensión espiritual. Lo que hace tan especial este salmo es que nos muestra que David entendía que lo que Dios busca no es simplemente un cambio en nuestro comportamiento exterior, sino una transformación interior. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, reconoce en el versículo 6. Y luego viene esa súplica que debería ser el clamor de todo corazón que busca a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. V10. David comprendía que sus acciones pecaminosas eran síntomas de un problema más profundo en su corazón, y que necesitaba una obra transformadora de Dios desde adentro hacia afuera. ¿No es esto exactamente lo que Jesús Cristo vino a ofrecernos? No una religión de apariencias, sino un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Como le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. David, siglos antes de la venida de Cristo, ya anhelaba esa transformación radical que solo Dios puede realizar. Otro aspecto notable del arrepentimiento de David es que reconoció que lo más importante no era evitar las consecuencias de su pecado, sino restaurar su comunión con Dios. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, suplica en el versículo 11. Para David, la peor consecuencia imaginable no era perder su trono o su reputación, sino perder la presencia de Dios en su vida. ¿No deberíamos todos tener esta misma prioridad? En nuestro mundo actual, a menudo estamos más preocupados por las repercusiones sociales de nuestros errores que por cómo afectan nuestra relación con Dios. Nos angustiamos pensando, ¿qué dirán los demás? En lugar de preguntarnos, ¿cómo ha afectado esto mi comunión con el Señor? David nos muestra un camino diferente. Para él, la alegría de la salvación, B12, era el tesoro más preciado, mucho más valioso que cualquier honor humano o comodidad terrenal. Esta es la fe que agrada a Dios, aquella que valora la relación con Él por encima de todo lo demás. El arrepentimiento de David también incluía un compromiso de testificar a otros sobre la misericordia de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Promete en el versículo 13. Aquí vemos otro aspecto hermoso del verdadero arrepentimiento. No termina con nosotros, sino que se desborda en un deseo de ayudar a otros a encontrar el mismo perdón y restauración que hemos experimentado. ¿No es maravilloso cómo Dios puede usar incluso nuestros fracasos para su gloria? David entendió que su historia de caída y restauración podía convertirse en un testimonio poderoso del amor y la misericordia de Dios. Y así ha sido a lo largo de los siglos. El Salmo 51 ha sido un bálsamo para innumerables almas quebrantadas por el pecado, mostrándoles el camino hacia la reconciliación con Dios. Como dijo Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama. Lucas 7:47. El arrepentimiento genuino de David dio lugar a un amor más profundo por Dios y un compromiso renovado de vivir para Él. Esta es la belleza del Evangelio. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que transforma nuestras cicatrices en testimonios de su gracia y poder restaurador. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. A pesar del grave pecado de David, vemos cómo el Señor mantiene su promesa de un linaje eterno. Esta parte de la historia nos revela algo extraordinario sobre la naturaleza de nuestro Dios. Su fidelidad no depende de nuestra perfección. ¿No es esto un alivio para todos nosotros? Imagina por un momento la magnitud del pecado de David. Adulterio, engaño, asesinato, pecados que según la ley merecían la muerte. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, aunque no eliminó todas las consecuencias temporales,
como la muerte del hijo nacido de esa relación, mantuvo intacta su promesa más importante. En 2 Samuel 7, 12, 13, Dios le había prometido a David: levantaré a uno de tus descendientes, uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Esta promesa siguió en pie, a pesar del terrible tropiezo de David. ¡Qué testimonio tan poderoso de la gracia divina! Como dice Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No se basan en nuestros méritos, sino en su carácter inmutable. Esta misericordia no significa que Dios toma a la ligera el pecado. De hecho, las consecuencias en la vida de David fueron severas y dolorosas. Natán le advirtió: la espada no se apartará de tu casa. Y efectivamente, la familia de David enfrentaría tragedias y conflictos durante generaciones. Pero incluso en medio del castigo disciplinario, la misericordia de Dios brillaba. ¿No es así como un padre amoroso actúa con sus hijos? Como nos enseña Hebreos 12:6, el Señor disciplina a quien ama. La disciplina de Dios no busca destruirnos, sino restaurarnos. Y a través de esta dolorosa experiencia, David aprendió lecciones profundas sobre la santidad de Dios y el valor del arrepentimiento que luego transmitió a su hijo Salomón. De hecho, es fascinante ver cómo Dios utilizó a Betsabé, la misma mujer involucrada en el pecado de David, para dar a luz no solo a Salomón, sino también para ser parte del linaje que eventualmente llevaría a Jesús Cristo. ¡Qué ejemplo tan claro de cómo Dios puede tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en parte de su plan de redención! La promesa del reino eterno que Dios mantuvo con David va mucho más allá de la sucesión de Salomón al trono. Si miramos con atención, veremos que esta promesa apuntaba directamente hacia Jesús, el Mesías prometido. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. ¡Qué maravilloso! Es ver cómo Dios estaba tejiendo su plan de redención a través de generaciones. Incluso cuando David falló tan terriblemente, Dios ya estaba trabajando para cumplir su propósito eterno de traer salvación a la humanidad a través de la línea de David. Esto nos enseña una lección preciosa. Nuestros pecados, aunque graves, no pueden frustrar los planes soberanos de Dios. Él es tan grande, tan sabio y tan poderoso que puede incorporar incluso nuestros fracasos en su diseño perfecto. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Lo que hace aún más asombrosa esta historia es que Dios no solo mantuvo su promesa a pesar del pecado de David, sino que utilizó precisamente ese momento oscuro para revelar más de su carácter y preparar el camino para una comprensión más profunda de la gracia. El arrepentimiento de David y el perdón divino se convirtieron en un modelo que prefiguraba la obra redentora de Cristo. ¿No es sorprendente cómo Dios utiliza nuestras caídas para enseñarnos más sobre su amor? Como dijo Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios continuamente toma lo que está roto y lo restaura para su gloria. Del mismo modo que Dios no desechó a David después de su pecado, sino que lo restauró y lo usó poderosamente, Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. La fe en Jesús Cristo nos asegura que nuestros fracasos no tienen la última palabra en nuestra historia. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la fe. Dios no cancela su propósito por nuestros errores. Claro que el pecado tiene consecuencias, y David las experimentó dolorosamente. Pero la gracia de Dios es más grande que nuestras fallas. Para aquellos de nosotros que nos sentimos descalificados por nuestros errores pasados, el caso de David ofrece un rayo de esperanza.
Si Dios pudo usar a un hombre que cometió adulterio y asesinato para cumplir su plan redentor, ¿no podrá también usarnos a nosotros a pesar de nuestras fallas? Como dijo Jesús en Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La historia de David nos recuerda que Dios es especialista en escribir historias de redención con vidas quebrantadas. Él toma los capítulos más oscuros de nuestras vidas y, sorprendentemente, los integra en una narrativa más grande de gracia y restauración. La Biblia está llena de ejemplos de personas imperfectas que Dios usó poderosamente. Abraham mintió. Moisés mató. Pedro negó a Cristo. Y sin embargo, Dios los usó a todos para avanzar su reino. ¿Y qué hay de nosotros? Quizás estés pensando en tus propios fracasos, en esas áreas donde has fallado a Dios y a los demás. La historia de David y la misericordia de Dios nos invitan a hacer exactamente lo que David hizo: confesar nuestros pecados con sinceridad, aceptar las consecuencias con humildad y confiar en la gracia restauradora de Dios. No importa cuán graves sean nuestros errores, la misericordia de Dios es siempre mayor. Como dice el Salmo 103, 11, 12, tan grande es su misericordia con los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esta es la buena noticia del Evangelio. A través de la fe en Jesús Cristo, recibimos no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la promesa de que Dios seguirá obrando en y a través de nosotros. Él no descarta las vasijas rotas, las restaura y las usa para contener los tesoros de su gracia. Y así como la promesa de Dios a David finalmente condujo al nacimiento del Salvador, nuestras historias de restauración pueden apuntar a otros hacia la esperanza que solo se encuentra en Cristo. ¿Qué giro tan fascinante toma la historia de Natán? No solo fue el profeta que confrontó valientemente a David por su pecado, sino que años después jugaría un papel crucial en asegurar que la promesa de Dios sobre el linaje del rey se cumpliera correctamente. El escenario era tenso y dramático. David había envejecido y estaba cercano a la muerte. La sucesión al trono se había convertido en un asunto urgente y delicado. Y aquí es donde vemos a Adonías, uno de los hijos mayores de David, haciendo un movimiento audaz para tomar el poder. La Biblia nos cuenta en 1 Reyes 1 que Adonías se rebeló diciendo: «Yo reinaré». Vaya declaración tan presuntuosa. Sin consultar a su padre ni buscar la voluntad de Dios, se autoproclamó como el siguiente rey. Incluso organizó un gran banquete, invitando a muchos oficiales del reino y a sus hermanos, excluyendo estratégicamente a aquellos que podrían oponerse a sus ambiciones. ¿No te recuerda esto a tantas situaciones en nuestra vida donde vemos a personas tomando por la fuerza lo que Dios no les ha concedido? Como dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Adonías tenía sus planes, pero Dios tenía otros muy diferentes. Es en este momento crítico cuando Natán vuelve a demostrar su valentía y su compromiso con la voluntad de Dios. Consciente de que David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón sería el próximo rey, una promesa que reflejaba la elección divina, Natán no se quedó de brazos cruzados viendo cómo los planes de Dios podrían ser frustrados. ¡Qué ejemplo para nosotros! A veces, nuestra fe nos llama a actuar decididamente cuando vemos que algo va en contra del propósito divino. Natán se acercó a Betsabé con un plan estratégico. «Ve y preséntate ante el rey David y dile: ¿no juraste tú mismo a esta sierva tuya, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías?» 1 Reyes 1:13. Y mientras ella estuviera hablando con el rey, Natán entraría para confirmar sus palabras. ¡Qué sabiduría tan grande! Natán entendía que esta no era una lucha por el poder político, sino un asunto de fidelidad a la palabra dada y, en última instancia, al plan de Dios. Jesús Cristo nos enseña en Mateo 10:16 a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas.
Y Natán ejemplifica perfectamente este equilibrio en su enfoque de la situación. El plan funcionó a la perfección. Cuando David escuchó a Betsabé y luego a Natán, recordó su promesa y actuó con decisión. El rey juró y dijo: «Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por el Señor, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo». Primera Reyes 1:29-30. ¡Qué momento tan poderoso! En cuestión de horas, la situación dio un vuelco completo. David ordenó que Salomón fuera ungido rey de inmediato. Y cuando sonaron las trompetas y el pueblo comenzó a gritar: «¡Viva el rey Salomón!», los invitados al banquete de Adonías huyeron aterrorizados. Adonías mismo tuvo que buscar refugio agarrándose a los cuernos del altar, temiendo por su vida. Esta dramática intervención de Natán y Betsabé no solo aseguró la sucesión legítima al trono, sino que también protegió el linaje que, según la promesa de Dios, eventualmente llevaría al nacimiento de Jesús Cristo. ¿No es maravilloso ver cómo Dios usa personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios? Lo que hace aún más notable la intervención de Natán es que no estaba actuando por interés personal. A diferencia de tantos en la corte real que buscaban posiciones de poder o influencia, Natán estaba motivado por su fidelidad a Dios y su compromiso con la verdad. No buscaba favores de Salomón ni una posición privilegiada en el nuevo gobierno. Su única preocupación era que se cumpliera la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en Filipenses 2:3-4: «No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás». Natán encarna perfectamente este principio en su ministerio. Su lealtad no era a una persona o a una facción política, sino a Dios y a su palabra. Y esta lealtad lo llevó a actuar con valentía y sabiduría en un momento crítico. ¡Qué ejemplo tan poderoso para todos los que buscamos vivir una vida de fe auténtica en un mundo lleno de ambiciones y agendas personales! La intervención de Natán en la sucesión de Salomón tiene implicaciones que van mucho más allá de la política de la antigua Israel. Sin saberlo, estaba protegiendo el linaje que eventualmente llevaría al nacimiento del Mesías, Jesús. En Mateo 1, cuando se traza la genealogía de Jesús, vemos claramente que desciende de David a través de Salomón, no a través de Adonías u otro hijo. ¡Qué pensamiento tan sobrecogedor! Los actos de fidelidad de Natán tuvieron repercusiones eternas. Esto nos recuerda que nuestras decisiones y acciones, especialmente aquellas tomadas por fidelidad a Dios, pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Como dice Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestra obediencia para avanzar sus propósitos eternos. Quizás, como Natán, estamos participando en algo mucho más grande de lo que podemos ver en el momento. Esta perspectiva nos da un sentido de propósito y significado en nuestro caminar diario con Dios. Es también inspirador ver cómo Natán trabajó en colaboración con Betsabé para asegurar la sucesión de Salomón. No actuó solo, sino que reconoció el papel único que ella podía desempeñar como madre del futuro rey y como alguien a quien David había hecho una promesa personal. Esta disposición a trabajar junto a otros para cumplir los propósitos de Dios es una lección valiosa para todos nosotros. La fe no es un viaje solitario. Somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno con dones y roles diferentes, pero igualmente importantes. Como nos recuerda 1 Corintios 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Natán entendía que necesitaba la ayuda de Betsabé para lograr lo que Dios quería, y no dudó en buscar esa colaboración. ¡Qué lección tan importante para nuestro caminar con Dios! No estamos llamados a ser llaneros solitarios en el reino, sino a trabajar juntos,
complementando nuestros dones y fortalezas para cumplir la voluntad del Señor. Y cuando lo hacemos, como Natán y Betsabé, podemos ver resultados que transforman reinos enteros y tienen repercusiones que llegan hasta la eternidad. ¿Qué personaje tan multifacético encontramos en Natán? Muchos lo conocen principalmente por su valiente confrontación con el rey David, pero su ministerio fue mucho más amplio y profundo. Natán no solo fue un profeta que transmitía mensajes divinos, sino también un consejero sabio y un cronista meticuloso que registró eventos cruciales para las generaciones futuras. Esta triple función nos muestra la versatilidad con que Dios utiliza a sus siervos. ¿Te has preguntado alguna vez si estás limitando tu servicio a Dios a una sola área? La vida de Natán nos invita a estar abiertos a las múltiples maneras en que el Señor puede usarnos. En 2 Samuel 7, vemos a Natán en su papel de consejero, cuando David le consulta sobre su deseo de construir un templo para Dios. Inicialmente, Natán responde desde su propia sabiduría diciendo: «Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Sin embargo, esa misma noche, Dios le habla y le da un mensaje diferente para David. ¡Qué hermoso ejemplo de humildad! Natán no dudó en volver al rey y corregir su consejo anterior basado en la revelación que había recibido de Dios. Esta disposición a subordinar su opinión personal a la palabra de Dios es una característica esencial de un verdadero siervo del Señor. Como consejero de David, Natán demostró una sabiduría extraordinaria. No era simplemente alguien que daba consejos basados en su propia experiencia o conocimiento, sino un hombre que buscaba discernir la voluntad de Dios en cada situación. La Biblia nos enseña en Santiago 1:5: «Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada». Sin duda, Natán era un hombre que vivía según este principio, buscando constantemente la sabiduría divina en su ministerio. Y es que ser consejero de un rey no era tarea fácil. Requería discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo consolar. Jesús Cristo nos enseñó a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Y Natán ejemplifica perfectamente este equilibrio. Su consejo no buscaba agradar a los hombres, sino ser fiel a Dios. Como nos recuerda Gálatas 1:10, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero quizás uno de los aspectos menos conocidos y más fascinantes del ministerio de Natán fue su labor como cronista. La Biblia menciona en 1 Crónicas 29:29: «Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro del vidente Samuel, en el libro del profeta Natán y en el libro del vidente Gad». ¡Qué revelación tan interesante! Natán no solo confrontó a David y lo aconsejó, sino que también documentó meticulosamente los eventos de su reinado para las generaciones futuras. Este trabajo de cronista puede parecer menos glamoroso que profetizar ante reyes, pero fue absolutamente crucial. Gracias a los registros de Natán y otros como él, conocemos hoy la historia de Israel y podemos aprender de ella. Como dice Pablo en Romanos 15:4, «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza». Los escritos de Natán contribuyeron al registro histórico, que eventualmente formaría parte de nuestra comprensión de la obra de Dios a través de los siglos. ¡Qué ministerio tan importante! Esta faceta de cronista nos revela algo profundo sobre el carácter de Natán. Entendía la importancia de preservar el testimonio de la obra de Dios para las generaciones futuras. No se contentaba con ver el movimiento de Dios en su propio tiempo. Quería asegurarse de que otros también pudieran aprender de ello. ¿No es esto un aspecto fundamental de la fe? En el Salmo 78:4 leemos: «No lo ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su potencia, y las maravillas que hizo».
Natán tomó en serio este mandato divino de transmitir la fe a través de registros escritos precisos y detallados. Su trabajo como cronista no era meramente histórico, sino profundamente espiritual, ayudando a futuros lectores a ver la mano de Dios obrando a través de la historia humana. Gracias a personas como él, tenemos hoy la Biblia, ese tesoro incomparable que nos conecta con la revelación de Dios a través de los siglos. Como nos recuerda 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El legado de Natán nos enseña una lección poderosa. La fidelidad a Dios es más importante que la fama o el poder. Durante todo su ministerio, Natán se mantuvo fiel a su llamado, ya fuera confrontando a un rey poderoso, aconsejando con sabiduría divina o documentando meticulosamente los acontecimientos para la posteridad. No buscaba reconocimiento personal ni poder político. Su única preocupación era cumplir fielmente la misión que Dios le había encomendado. ¿No es esto un ejemplo inspirador para nosotros hoy? En un mundo obsesionado con la fama, los seguidores, los likes y el reconocimiento público, Natán nos recuerda que lo que realmente importa es la fidelidad al llamado de Dios, independientemente de si recibimos reconocimiento por ello o no. Como dijo Jesús en Mateo 6:1, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». El verdadero valor de nuestro servicio no está en la aprobación humana, sino en la fidelidad a Dios. Y el legado de Natán, como profeta, consejero y cronista, sigue inspirándonos hoy, miles de años después, no porque buscara la fama, sino porque fue fiel a Dios en cada aspecto de su ministerio. La historia de Natán nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Estamos, como él, dispuestos a servir en múltiples capacidades según las necesidades del reino de Dios? Tenemos la valentía de hablar la verdad, la sabiduría para aconsejar según la voluntad divina y la diligencia para documentar y transmitir la fe a las generaciones futuras. Natán no limitó su servicio a una sola área, sino que estuvo dispuesto a ser usado por Dios de diversas maneras. Y al hacerlo, jugó un papel crucial no solo en la vida de David y Salomón, sino en toda la historia de la redención que culminaría con la venida de Jesús Cristo. Su ejemplo nos invita a estar abiertos a las múltiples formas en que Dios puede querer usarnos para su gloria. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 12, 4, 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Que como Natán, podamos ser fieles en usar todos nuestros dones para la gloria de Dios y la edificación de su reino, sin importar si recibimos reconocimiento público por ello o no. ¿Qué tesoro de enseñanzas podemos extraer de esta fascinante historia bíblica? La relación entre Natán, David y Dios nos ofrece lecciones profundas que siguen siendo relevantes para nuestra vida de fe hoy. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender es sobre la importancia de aceptar la verdad, especialmente cuando nos resulta incómoda. La reacción de David ante la confrontación de Natán es ejemplar y digna de imitar. Cuando escuchó las palabras, «Tú eres ese hombre», David no se defendió, no negó, no culpó a otros. En cambio, simplemente dijo, «He pecado contra el Señor». Qué difícil es para nosotros pronunciar esas palabras. A menudo, cuando somos confrontados con nuestros errores, nuestra primera reacción es justificarnos o señalar las fallas de otros. Pero David nos muestra un camino mejor. Como dice Proverbios 28:13, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». David experimentó esta verdad de manera profunda.
Su disposición a reconocer su pecado abrió la puerta para recibir el perdón y la restauración que Dios anhelaba darle. ¿No es esto lo que Jesús Cristo vino a ofrecernos a cada uno de nosotros? Un camino hacia la reconciliación que comienza con la humilde aceptación de la verdad sobre nosotros mismos. Otra lección vital que podemos aprender de esta historia es sobre la importancia de hablar con valentía cuando la situación lo requiere. Natán nos muestra que amar a alguien a veces significa decirle verdades difíciles. Habría sido mucho más fácil para él guardar silencio. Después de todo, ¿quién quiere arriesgar su posición e incluso su vida confrontando a un rey poderoso? Pero Natán entendía que el verdadero amor se preocupa más por el bienestar espiritual de la persona que por su propia comodidad o seguridad. Como dice Efesios 4:15, debemos hablar la verdad en amor. Notar que estos dos elementos deben ir juntos. La verdad sin amor puede ser brutal, pero el amor sin verdad no es realmente amor. Natán encontró una manera de comunicar una verdad dura con una estrategia compasiva, usando una parábola que permitió a David ver primero la situación con claridad antes de reconocer su propio pecado. ¿No es esto sabiduría divina en acción? Jesús mismo utilizó parábolas para ayudar a las personas a ver verdades que de otro modo podrían haber rechazado. Esta capacidad de hablar la verdad con sabiduría y amor es algo que todos deberíamos cultivar en nuestras relaciones. ¿Y qué hay de la lección sobre la misericordia y el perdón? La respuesta de Dios al arrepentimiento de David nos revela algo hermoso sobre el corazón de nuestro Padre Celestial. Aunque el pecado de David tuvo consecuencias dolorosas que no fueron eliminadas, Dios no lo rechazó ni canceló su propósito para su vida. Como dice el Salmo 103, 10, 12, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta es la buena noticia del Evangelio. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando venimos a Él con arrepentimiento sincero, como lo hizo David, encontramos un perdón que restaura y redime. Jesús Cristo llevó nuestros pecados en la cruz precisamente para hacer posible esta restauración. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento de David y la misericordia de Dios nos dan esperanza de que no importa cuán gravemente hayamos fallado, siempre hay un camino de regreso al corazón del Padre. Otra lección poderosa que se destaca en esta historia es que Dios usa a los fieles, no solo a los poderosos. Natán no tenía la autoridad política de David ni el prestigio militar de Joab. Era simplemente un hombre comprometido con hablar la verdad que Dios le revelaba. Y sin embargo, su influencia fue inmensa. A través de su fidelidad, Dios trajo arrepentimiento a un rey, aseguró la sucesión legítima al trono y preservó el linaje que eventualmente llevaría al nacimiento del Mesías. ¿No es esto un recordatorio de que nuestra posición social o nuestro poder no son lo que determina nuestro impacto en el reino de Dios? Como dijo Pablo en 1 Corintios 1, 27, 28, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Natán demuestra que lo que realmente importa no es nuestra posición en la jerarquía humana, sino nuestra obediencia a Dios. Un acto de fidelidad, por pequeño que parezca, puede tener repercusiones eternas cuando forma parte del plan divino. Y finalmente, esta historia nos enseña sobre el poder transformador del arrepentimiento genuino. El Salmo 51, que David escribió después de su confrontación con Natán, nos da una ventana a lo que significa un verdadero cambio de corazón. No se trata solo de sentir remordimiento por las consecuencias de nuestras acciones, sino de reconocer la gravedad del pecado mismo y nuestro deseo de ser transformados desde adentro hacia afuera. Como David oró, «Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Este es el tipo de arrepentimiento que conduce a una vida transformada. No es superficial ni motivado por el miedo al castigo, sino que surge de un corazón que anhela la comunión restaurada con Dios. Jesús Cristo habló de este tipo de arrepentimiento. Cuando contó la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el hijo no solo lamentaba haber perdido su comodidad material, reconocía haber pecado contra su padre y contra el cielo. Y es este tipo de arrepentimiento el que lleva al Padre a correr hacia Él con brazos abiertos, ofreciéndole una restauración completa. ¿No es esta la misma misericordia que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros a través de Jesús Cristo? Un nuevo comienzo, un corazón renovado, una relación restaurada. Las lecciones que podemos extraer de la historia de Natán y David son inagotables. Nos hablan de la importancia de la integridad, la valentía moral, la responsabilidad personal, el arrepentimiento sincero y la misericordia divina. Pero quizás la lección más profunda es sobre la naturaleza de la fe verdadera. No se trata de perfección, sino de una relación honesta con Dios que incluye reconocer nuestros fracasos y permitir que su gracia nos restaure y nos transforme. Tanto David como Natán ejemplifican diferentes aspectos de esta fe auténtica. David en su disposición a arrepentirse y buscar la restauración, y Natán en su compromiso inquebrantable de hablar la verdad de Dios sin importar el costo. Como dijo Jesús en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad puede ser dolorosa al principio, como lo fue para David, pero conduce a una libertad y una alegría que no pueden encontrarse en el autoengaño o la negación. Que cada uno de nosotros pueda aprender de estos ejemplos bíblicos y cultivar una fe que abrace la verdad, practique el arrepentimiento sincero y experimente la misericordia transformadora que Dios ofrece a todos los que vienen a Él con corazones humildes y abiertos. ¡Qué historia tan poderosa hemos explorado hoy! El valiente profeta Natán nos enseña que un solo acto de obediencia a Dios puede cambiar el rumbo de la historia. Su valentía para confrontar al rey David no solo provocó un arrepentimiento sincero, sino que aseguró la continuidad del linaje que eventualmente llevaría al nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Qué te ha impactado más de esta historia bíblica? ¿La valentía de Natán, el arrepentimiento de David o la misericordia infinita de Dios que restaura incluso después del pecado más grave? Comparte tu reflexión en los comentarios. Me encantaría conocer cómo esta historia ha tocado tu corazón. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle like y compartirlo con esas personas que necesitan escuchar sobre el poder restaurador de Dios. La verdad es que todos, como David, necesitamos personas que nos hablen con verdad y amor cuando nos desviamos del camino. Recuerda siempre, Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a reconocer sus errores y volver a Él. Yo soy Marco, y estoy aquí para acompañarte en tu camino de fe. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.